Hola Emiliano, Dionisi, estabas por estrenar Gorda de Neila Booth con un súper elenco, con Karina Hernández en el protagónico, con Sofía Gal, Alberto Ajaca, en el Metropolitan. Y bueno, se acabó el mundo y contame, bueno, cómo van a reprogramar, qué será de Gorda y bueno, ¿y qué diferencias va a tener esta apuesta con respecto a la anterior, la de hace más de 10 años que hizo Daniel Veronese en el Paseo de la Plaza? Fue una situación muy extraña, al igual que para todos los que estábamos involucrados en algún proyecto, que de repente quedara trunco de un día para el otro. Eh, Cuando las productoras decidieron frenar los ensayos, no sabíamos si iba a ser por 10 días, 15 días, y bueno, de repente sucedió todo esto, y la verdad que fue extraño, fue un poco triste porque veníamos muy entusiasmados, como uno siempre viene en los procesos de ensayo, que estás muy metido y pensando en eso y ensayando todos los días 5 horas, entonces realmente forma parte de una porción muy grande de tu día a día, además de los meses de preproducción, con la escenografía, con el vestuario, con el diseño de la gráfica, con un montón de cosas que de repente posponerlo sin saber demasiado qué va a pasar fue de las cosas más extrañas que a mí me han pasado. Eh, la proyección hoy es ir viendo día a día qué pasa para poder estrenar siempre en las mejores condiciones posibles para los actores, para la gente y sobre todo para el proyecto, que el proyecto que tanto queremos hacer y que estamos tan entusiasmados de hacer, eh, se estrene en un buen momento y pueda llegar al espectador de la mejor manera posible. Eh, con respecto a la versión, tengo algo de suerte que no vi la versión de Daniel Veronese, que sé que fue un exitazo y sé que estaba buenísima. Bueno, por supuesto los actores eran fantásticos y sé que había tenido mucho éxito. En ese momento no la vi, es una de esas obras de la cartelera porteña que la, que la vas posponiendo y un día te la perdés. Y digo que tuve suerte un poco porque siento que, no sé si condicionado, pero quizás me hubiese costado un poco más, no sé, de despegarme de una mirada. Eh, si yo miro el texto, me da la sensación de que ese texto hoy, 10 años después, resuena de una manera distinta porque creo que nos repensamos mucho, nos repensamos en torno a lo físico, a las individualidades, eh, bueno, por supuesto, a la mujer, la, la gorda a la que remite el título, eh, si bien no es la protagonista de la obra, porque el protagonista es Tommy, y es qué le pasa a él a partir de este, entablar una relación con una persona que se sale de los moldes estrictamente físicos aceptados, hegemónicos. Pero me parece que al repensar la mujer y su lugar y los cuerpos hegemónicos y un montón de cosas, hoy la vemos de otra manera y al mismo tiempo nos seguimos sintiendo incómodos con ciertos lugares, que me parece que eso es lo bueno de reponerla. Cuando yo pensaba, bueno, ¿por qué reponer esto 10 años después? Es porque decir, mira, avanzamos todo esto y de todas maneras nos seguimos sintiendo incómodos con algunos temas o seguimos sintiendo que hay cosas que no cambiaron tanto. Entonces me parecía súper acertada la mirada de las productoras de querer volver a hacerla y, y me dio mucha alegría que me convocaran para montarla nuevamente. Bueno, ojalá antes de fin de año podamos, y si no será el que viene. Eh, Emiliano, como autor, director, siempre te enfocaste al musical y al teatro familiar. Recuerdos a la hora de la siesta, Romeo y Julieta de bolsillo, Huesito Caracú, bueno, Cyrano de Masacá, que justamente es la obra que hiciste en la María Guerrero, en el Teatro Cervantes, y que ahora
podemos volver a ver en el Cervantes Online. De casualidad o no, esa obra, Sirena de Masacá, se sube después de Locos Recuerdos, de Hugo Midón. ¿Qué continuidades, influencias, vínculos encontrás entre tu obra y la de Midón? A ver, el teatro de Hugo, y después Hugo como maestro, y después Hugo como director, al cual tuve la suerte de tener, sin duda es un gran referente, para mí. Creo que logro mantener muy vivo ese lazo que se logra con los grandes maestros cuando te marcan un camino, y ese camino a mí me lo marcó no solo por su trabajo, por la sensibilidad de su trabajo, por el compromiso que siempre tuvo con respecto a su trabajo y a sus espectadores, sino también por ciertos lugares de confianza que me regaló a lo largo de la relación que yo tuve con él, y que esas cosas locas de la vida uno las puede poner en valor mucho tiempo después. Muchos años después yo logré ver esos lugares, esos pequeños consejos, esas pequeñas zonas de confianza que él me regaló, y que por supuesto me marcaron absolutamente. Yo puedo decir que son esos maestros que te cambian la vida. No sé si lo que yo hago arriba del escenario es muy parecido a su teatro. En ese sentido, me refiero a un sentido estético, no sé si yo tengo un sentido estético de querer llevar un legado midoniano. Sí abrazo fuertemente una cosa que aprendí de él, que tiene que ver con pensar la experiencia teatral. Yo eso lo aprendí de él absolutamente. Hugo era un tipo que estaba mucho en el hall del teatro para recibir a la gente y ver quién eran sus espectadores, y que cuando entrabas a la sala había ya un piazzato preparado y una música de sala, había siempre algún aroma. En las horas de teatro siempre pensaba el aroma cuando vos entrabas a la sala, qué es lo que él quería sentir. Cuando terminaba la función, cómo quedaba el escenario, si quedaba sonando algo. Yo me acuerdo de Hugo pidiendo que la misma canción que sonaba al final de un espectáculo sonara también en el hall, para que la gente cuando vaya saliendo también la escuche a la salida. Eso es pensar una obra más allá de la cuarta pared, más como una experiencia completa, 360. Y eso a mí me lo enseñó haciéndolo, yo lo aprendí viéndolo, mirá, este tipo considera que la experiencia teatral no es solo la historia que vemos arriba del escenario, es el momento vivo que está compartiendo esta persona, y me acuerdo qué intensidad tenía la luz de sala cuando la gente entra a la sala. Eso es un tipo preocupado por la experiencia completa, por el 100%. Y yo creo que sí, que ese es un legado que yo abrazo, y que creo que lo tengo como una herencia, que me gusta pensar en esos detalles y que me gusta estar presente en las funciones. Y cuando pienso en espectáculos, imaginar quién va a ser mi público, quiénes van a ser mis espectadores, en qué sala está. Entonces, un montón de cosas que me parece que hay como un respeto sobre el ritual que Hugo tenía, y que eso hacía que su teatro, además de ser brillante y sensible e inspirado, era además profundamente efectivo. Y eso me gusta pensar que abrazo esa idea que aprendí de él, y que me lo propongo cada vez que hago algo. Y además hablar de teatro familiar, ¿no? Vos sabés que se sigue todavía con lo escuchamos muy seguido, lo del teatro infantil o infanto-juvenil, y no un teatro, bueno, familiar, un teatro para todes. Esto también me parece que es otra coincidencia y algo que a vos te interesa en especial. Sí, me parece que hay algo que tenemos como culturalmente aprendido, que está bueno que lo podamos desaprender, que el teatro es para chicos o es para adultos. Las veces que se ha querido hacer
estos intentos de teatro familiar blanqueado, ¿no? Donde se hacen quizás una obra en 2 horarios distintos, una hora a la tarde para que la gente, una función a la tarde para que la gente pueda ir con su familia, y una a la noche exactamente igual para quienes quieran ir solo adultos. Se han intentado estas cosas y como que no ha resultado porque la gente no termina de entender si es para niños o si es para adultos. En otros países eso está muy instalado y se hacen funciones matiné que se llenan de escuelas y se hacen funciones a la noche. Me parece que es algo que nosotros tenemos culturalmente aprendido, como que nos da, no sé, nos da miedo o no terminamos de entender. Y yo estoy convencido de que cuando uno va al teatro a ver algo con la familia, con el pibe, al pibe no lo dejás solo en la sala y lo esperás afuera, vos estás en esa butaca. Entonces no es, bueno, le hago la gamba y me la banco, o lo peor, miro el celular mientras pasa. No es un favor que yo le estoy haciendo. Yo tengo que tener algo ahí que también me identifique ahí arriba, que también me haga compartir el momento. Me parece que lo más valioso de lo que a mí me gusta pensar como teatro familiar es ese espacio de encuentro, ese lugar donde toda la familia, niños, grandes, abuelos, independientemente de su experiencia, puedan disfrutar con lo que están viendo, emocionarse y compartir un momento, porque lo maravilloso que nosotros amamos del teatro, que es ese momento de emoción, de salir más liviano de la sala, ¿viste? Cuando ves algo que te encanta y salís como más liviano, como emocionado, porque te reíste, porque te gustó lo que viste. Si eso además lo compartís con tu familia, me parece mágico y me parece necesario y fundamental. Entonces, sí, por supuesto que las experiencias las pienso de manera familiar, que no tiene que ver con, bueno, en el medio de la obra para los chicos le hago un guiño al adulto y el pibe se queda afuera mientras el padre se ríe. Sí lo pienso en capas, sí creo que hay capas en una historia que un chico más chiquito quizás se quedó un poquito afuera, este, y un adulto tenga que hacer una convención para reírse de ciertas cosas que lo hace fácilmente igual. Pero, pero creo realmente que cuando logramos una historia que puede atravesar las edades de los espectadores, ahí estamos generando algo muy, muy potente, en lo cual creo, y yo soy el primer espectador. A mí la obra me tiene que entretener y me tiene que gustar, y bueno, ahí creo que está el secreto, ¿no? ¿Has revisitado, adaptado clásicos? ¿No? Bueno, Edmond Rostand en el caso de Cyrano, Shakespeare, bueno, María Elena Walsh, que es un clásico también. Son disparadores creativos, digamos, a partir de que te parás desde ahí, ¿para qué tipo de búsqueda? ¿Desde dónde tomás ese lugar y lo recreás? Los clásicos para mí siempre fueron como mi material de lectura cuando fui preadolescente, adolescente, como que siempre me gustó el teatro, entonces el teatro clásico a partir de una maestra de literatura de mi escuela en Ramos Mejía, que nos dio Romeo y Julieta para leer. Yo siempre la historia me encanta, porque a mí me encantaba el teatro, me da Romeo y Julieta y dije, esto me va a encantar, porque sabía que era un clásico de la literatura universal, y cuando la quise leer reboté, me pareció un bodrio, no entendía nada, me parecía largo. Y llegué a mi casa y le dije, yo tengo una hermana 10 años más grande, entonces yo tenía, ponele, 12 años y ella tendría 22. Y le conté que tenía que leer Romeo y Julieta y que no la entendí, y me dice, bueno, mi hermana Mariela se llama, agarró el libro y me empezó a hacer los personajes, cada uno con una voz distinta. Entonces me hacía el personaje. Y me maté de risa con una escena del ama, me lo acuerdo perfecto. Y pude de ahí en más leer la obra completa fascinado porque aprendí el arte de leer teatro, que es una literatura hecha para la representación, ¿no? A partir de ahí me metí en los clásicos, pero de una manera, fue mi gran lectura de adolescente. Y empecé a adaptar por casualidad, porque tenía muchas ganas de dirigir. Yo venía haciendo ya una carrera como actor de muy chiquito, pero tenía muchas ganas, siempre el rol del director me fascinó, y siempre como actor estuve muy pendiente de los directores hermosos con los que trabajé, y tenía muchas ganas de hacer algo, y empecé como, bueno, a buscar en los clásicos como para ver qué onda, pero sentía que había algo que no sé si no me animaba a meterme directamente como en un clásico tal cual, metido en el escenario.
Entonces adapté El atolondrado a los contratiempos de Molière, que es la primera obra que adapté, pero casi por la necesidad de darme un material como director que me resulte familiar, que me resulte cómodo a mí. Y ahí me dije, mirá, hay todo un mundo en la adaptación porque hay todo un mundo eh, dramatúrgico. Entonces, para mí siempre meterme con un clásico es bueno, ver cuáles son los puntos que a mí me interesan de esa historia y ver cómo eso puede vibrar en el presente, cómo una historia escrita hace 500, 600 años, 400 años, puede vibrar en el hoy. Y ahí descubrís, bueno, primero por qué son clásicos, ¿no? Esas estructuras, esos textos, esas historias eternas, y qué lindo cuando pueden dialogar con nuevas visiones, con nuevos puntos de vista, con nuevos escenarios. Los podés desdibujar, borronear, y sin embargo siempre están ahí y están presentes y son poderosos, son muy poderosos los textos clásicos. Entonces me gusta mucho meterme y ser bastante irreverente porque, porque les tengo mucho respeto. Y como les tengo mucho respeto, sé que no, que hacerlos vibrar hoy es no querer preservarlos como si estuviesen en un museo, sino inyectarles una vida de actualidad y de presente y de honestidad. Con Martín Rodríguez tenés una dupla creativa, que no es tan fácil, que a veces se habla de eso, ¿no? De estas parejas creativas, que, repito, no debe ser fácil de encontrarla en la vida y en la carrera de un artista. Vos lo encontraste, y en especial para el musical, obviamente. Yo tenía muchas ganas, si bien había escrito, si bien lo que yo hacía siempre tenía una canción, coreografía, para mí siempre el teatro es musical, independientemente de que sea específicamente de género o no. El espectáculo tiene ritmo, tiene musicalidad, tiene movimiento, si eso no es musical, no sé. Entonces, bueno, si bien yo había hecho cosas que tenían que ver con el género musical, tenía muchas ganas de meterme de lleno. Entonces me enteré de la convocatoria de la Bienal de Arte Joven, 2014-2015, y había una especie de beca para estudiar, hacer un seminario dentro de la Bienal para estudiar dramaturgia, composición. Entonces, particularmente a mí siempre me interesa seguir estudiando cosas nuevas, y me quise anotar para ir, bueno, de lleno a decir, bueno, hago una cosa formalmente de teatro musical. Y había que presentarse, faltaban 15 días para que cerrara la convocatoria, había que presentarse con una sinopsis de una obra, un proyecto y una canción. Entonces, para esa canción necesitaba un músico. Y le pregunté a un amigo mío que hace FDL, que hace teatro musical, es un intérprete hermoso que está en Recuerdos a la hora de la siesta. Digo, che, ¿conoces un músico? Y me dice, mira, te voy a presentar a alguien que tiene dos cosas que te van a interesar mucho. Primero, es un excelente músico, y segundo, vive muy cerca de tu casa. Y yo vivo en Maschwitz. Tener a alguien cerca es muy raro. Él vive en Tigre, estamos relativamente cerca. Bueno, dale, nos encontramos en una estación de servicio. Él no me conocía para nada, no sabía lo que yo había hecho, yo de él tampoco, pero me dio muy buena espina que yo le contara que si nosotros quedábamos seleccionados con este proyecto, entrábamos a estudiar una beca. Y me dijo, bueno, dale, sí. Y, y ese voto de confianza sobre algo que no conozco a alguien y me invita a participar en un proyecto para estudiar, me pareció que estaba buenísimo. Bueno, le mando una escena, me devuelve una canción que me parecía muy acertada, quizás no era lo que yo me imaginaba en ese momento, pero confié en eso, la mandamos, quedamos, y nos conocimos en el seminario, nos conocimos escribiendo Los Monstruos. Cuando terminamos Los Monstruos, ahí ya nos empezamos a hacer un poquito más amigos y compañeros, pero realmente nos conocimos trabajando, escribiendo una obra de teatro que, bueno, después resultó ganadora y después pudimos convocar al elenco y montarla, pero fue muy lindo conocernos directamente en el trabajo. Creo que eso generó un lazo entre nosotros, que primero nos conocimos a partir de lo que producíamos artísticamente, y después de manera más personal. Y creo que tenemos algo muy lindo que tiene que ver con yo admiro profundamente lo que él hace,
me parece que es un tipo que escribe con mucha sensibilidad, que tiene un genio hermoso. O sea, me gusta su trabajo, consumo su trabajo como consumo cultural, me gusta su música. Y además nos tenemos mucho respeto. Entonces, cuando hacemos un ida y vuelta con respecto a canciones, confiamos tanto en el otro y nos respetamos tanto que no tenemos ningún problema en devolvernos algo, decir, che, mira, siento que esto no, porque ninguno de los dos se lo va a tomar a mal, porque confiamos en el trabajo del otro y además admiramos el trabajo del otro. Y muchas veces cuando Martín me manda algo que quizás no era lo que yo esperaba, a veces siento que su mirada es superadora a lo que yo esperaba. Entonces, creo que ese equilibrio entre admiración y respeto hace que nos entendamos bien y que realmente a mí me guste mucho trabajar con él. Bueno, mencionaste la Bienal de Arte Joven como este empujón enorme y apoyo enorme que les dio. Bueno, hiciste Recuerdos a la hora de la siesta en el San Martín, Cyrano de Mazacá en el Cervantes. Digo, ¿qué opinás? ¿Qué te parece el lugar, el apoyo que las instituciones, gestiones, oficiales, públicas pueden dar a artistas jóvenes, a gente que está empezando, o no tanto, pero que todavía no consiguió mayor difusión? ¿Qué lugar tiene en tu carrera y en la carrera de la gente joven el apoyo del teatro público y de las instituciones públicas? Bueno, yo por supuesto creo profundamente en el valor y en la importancia de un teatro público, que son esos teatros que poseen una infraestructura tan grande, tan importante, unos presupuestos tan valiosos como para poder hacer producciones de calidad y de alto impacto, y al mismo tiempo no corren con las reglas del teatro comercial, no depender de ciertas reglas del mercado que tiene el teatro comercial, como puede ser quiénes son sus actores o cuántos espectadores hay que meter en los primeros 15 días como para poder sostener la temporada, o ciertos lugares menos arriesgados porque hay que atraer mucha cantidad de público. Eh, entonces, el teatro oficial puede correr riesgos eh, generando producciones de alto impacto y al mismo tiempo, y fundamental para cerrar la cadena, con un precio de entrada tan accesible que lo haga posible para todo el mundo y que realmente la gente pueda llegar a ver grandes producciones con un valor de entrada muy, muy bajo. Entonces, bueno, ahí arte, cultura, entretenimiento, queda todo cubierto. Yo siempre fui un consumidor muy fuerte del teatro oficial desde chico, era ir al San Martín, era ir al Cervantes a ver qué había. Entonces, por ese lado la estructura me parece fascinante, me parece conmovedora y me parece necesaria. Eh, la primera experiencia que yo tuve en el teatro oficial fue en la Comedia de La Plata, en la Comedia de la Provincia, que hicimos la Comedia de los Errores, que entré por un concurso, era un concurso también para obras familiares, presenté la Comedia de los Errores y la pudimos hacer y yo sentí mucha confianza de entrada y tenés esa libertad que es lindo, que es poder elegir el elenco y saber que además, que lógicamente vas a tener mucha adhesión porque podés ofrecerle a los actores un sueldo, entonces eh, es un espacio muy lindo para trabajar. Y que además después la sala se te pueda llenar porque la entrada es muy económica, y, no sé, hay algo ahí que todo el combo está buenísimo. Entonces, agradecí mucho esa primera experiencia y después, bueno, todo lo que se vino después y entrar al Cervantes también por un concurso, se hizo un concurso de obras para teatro familiar, yo presenté 2, Cyrano y otra más, y haber sido seleccionado y haber entrado al Cervantes y que me permitan lo mismo, elegir el elenco, el equipo creativo, lo pude elegir todo yo junto con la compañía criolla, que es el equipo con el que trabajo, y poder estar en esa sala donde fui tantas veces y que cuando se levanta, sobre todo cuando se levanta el telón, estar muy convencido de que lo que está arriba del escenario, a algunos les va a gustar más, a otros les va a gustar menos, pero que estar convencido de que eso fue
una oportunidad muy honesta que yo tomé y decir, quiero hacer esto. Y que no tuve ningún prurito, ningún reparo. Nadie me dijo esto de tal manera. Hubo mucha libertad para trabajar. Emiliano, pandemia y encierro y salas cerradas. ¿Lo vivís como una oportunidad para otros formatos, para pensar otras cosas? ¿Es también un disparador para tu creatividad? ¿O es un largo entreacto hasta más ver, hasta que esto pase? Hay mucha gente que le está buscando la vuelta y me parece bárbaro. Todo lo que haga hervir a la gente y a los artistas y buscarle la vuelta y la forma me parece bárbaro siempre. A mí no me pasó. Yo a mí me desmotivó, a mí me dio tristeza, yo tengo ganas de volver, no sé. A mí no me sirvió en ese sentido, admiro mucho a la gente que lo pudo hacer. Me parece que sí es un disparador para buscar nuevas formas que creo que pueden perdurar y se pueden quedar, pero tenemos el desafío de que esas formas se pulan y puedan crecer y mejorar. No es lo mismo, o sea, bueno, es una obviedad, no es lo mismo el teatro grabado que el teatro en vivo. Entonces, simplemente no sé si el resultado directo es mostrar las obras grabadas o si el resultado directo es hacer una obra en vivo y que la gente la mire. Me parece que hay que pensar todo un aparato que tiene que ver con material adicional, que tiene que ver con cómo están filmados los espectáculos, que tiene que ver con pensar si mi espectáculo está diseñado para ser visto en un dispositivo celular, bueno, cómo se ve. Todo eso tiene que estar pensado y que ahora por la proximidad de lo que acaba de pasar y por todas las herramientas que tenemos a mano, hacemos un poco lo que podemos. Pero yo le digo siempre a los actores con los que hablé, digo, si somos tan exigentes con lo que se ve arriba del escenario, también tengo que ser exigente con lo que la gente ve que produzco yo en un celular. No es lo mismo. Entonces me parece que sí, que puede haber formas nuevas y que esas formas se pueden mantener y que estas plataformas donde, ya sea las privadas o las públicas, donde se suben materiales, está buenísimo que se sostengan y queden en el tiempo. Me parece que nos puede dar mucho material nuevo y muchas formas nuevas, que obviamente no van a reemplazar al encuentro, no tienen por qué hacerlo, por supuesto, ahora está resultando como un paliativo. Pueden generarse cosas nuevas, pero hay que pensar que tenemos que ver las formas de que esas cosas crezcan y sean efectivas y que estén buenas de verdad. Bueno, por último, Emiliano, contanos algo de Cyrano de Más-Acá, que se estrenó en el 2017, bueno, de ese proceso creativo, de lo que más te gustaría resaltar de esa obra. Yo leí Cyrano ya de grande, no sé por qué no la leí cuando tenía 14 años, que estaba tan embuido. Son esos libros que son esas historias como Romeo y Julieta, que todos conocemos aunque no hayamos visto. Todos conocemos la escena del balcón, todos conocemos a la nariz de Cyrano, y no la había visto ni leído. Y un día estaba por subirme un micro de larga distancia y pasé por una librería para comprarme algo para leer y la vi ahí y por supuesto están los saldos, como todos los clásicos que los conseguís por 2 mangos esos libritos, y me lo compré y lo leí y fue como, ¿cómo tardé tanto en leer esto? Es una historia hermosa, es una historia con poesía, es un personaje Cyrano fascinante, yo creo que hay pocos personajes como él, que podés hacer un soldado valeroso, impulsivo, un guerrero, un calentón, y al mismo tiempo un tipo tan sensible y poeta y amante de las palabras y de la poesía y de la belleza en todas sus formas. Y un tipo tan seguro de su fuerza física, de su valentía, y tan inseguro de su aspecto, no sé, esa contradicción total que tiene el personaje es para mí uno de los personajes más hermosos que hay. Y la idea de adaptarla surgió inmediatamente después de leerla porque era hermosa, porque era redondita,
que era muy graciosa, tiene mucho humor. Cyrano de por sí, el original, ya tiene mucho humor y eso es hermoso. Así que empecé a adaptarla y además sucede algo que a mí particularmente en la historia me gusta mucho, que es que la historia tiene toda una forma casi de comedia del arte, ¿no? De comedia romántica, barroca, de enamorados y de enriedos amorosos. Y cuando parece que todo se va a resolver, pasa algo que le cambia la vida a todos, y es que aparece la guerra. Y los dos personajes masculinos tienen que irse a la guerra y se separa la pareja protagonista. Entonces es como un falso final, parece que va a terminar todo bien y de repente algo lo cambia todo. Y me hizo pensar en la guerra, cuando la estaba adaptando, me hizo pensar en que a veces la guerra es una cosa que hoy pareciera lejana, pero que sigue pasando, que sigue estando, que sigue habiendo lugares con grandes conflictos, y que quizás en un mundo globalizado, si bien podemos estar bastante enterados de lo que está pasando en algún lugar, estamos también muy distraídos de que esas cosas pasan, y de que esas cosas siguen pasando. Y me llamó la atención lo contundente de la obra, de cómo te muestra que una guerra le cambia la vida a la gente, le cambia la vida a la gente, le da un vuelco de 360 grados a sus protagonistas. Entonces me abracé un poco esa idea y Cyrano, la versión que hicimos, tiene eso. Es una obra que hasta un punto es de una manera y cuando llega la guerra es de otra y todo cambia. Cambian los personajes, cambia la escenografía, cambia el tono, no sé, hay algo ahí que me resultó hermoso de transitar. Y los ensayos fueron hermosos y el elenco fue muy comprometido y las funciones las disfrutamos tremendamente. Y me acuerdo mucho en esto que hablábamos antes de lo midoniano y de la experiencia completa para la gente. Hay un acomodador en el Cervantes que les da la bienvenida a todos cuando llegan y que los acomoda, y que a mí me encantaba ver cómo al final salía y se paraba en la puerta y preguntaba, ¿cómo la pasaron? ¿Les gustó? Y a mí eso me encantaba, porque sentía que ese hombre, ese acomodador del Teatro Nacional Cervantes, era alguien de nuestro equipo, que entendía que la experiencia que la gente iba a pasar era tan importante como todo lo que estaba pasando arriba del escenario. Así que me encantaba ir a ver las funciones, me encantaba quedarme a la salida del hall, y también me encantaba ver cómo se hacen espectáculos para chicos en el Cervantes, porque también es una oportunidad para muchos chicos de conocer esa sala, de ver esa inmensidad, de emocionarse con ese lugar y de generar recuerdos, que la gente te vaya con un recuerdo lindo del teatro. Así es. Y bueno, y ahora, aunque no puedan los espectadores tener esa experiencia completa, que por supuesto incluye a los trabajadores del teatro, desde que pones un pie ahí hasta que te vas, y que por supuesto no es lo mismo, ya sabemos, el filmado que el vivo, pero bueno, están todos invitados y ojalá se acerquen a ver Cyrano de Mazacá en el Cervantes Online, para los que no vieron o quieran ver. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por este encuentro en Conversaciones. Los invitamos a todos y acérquense, porque además es una manera de mantenernos en contacto también, volver a vernos en el teatro filmado, por lo menos es mantenernos comunicados entre todos. Gracias. Gracias, Lenny.